Hola, nos encontramos reunidos en la Rectoría del Tecnológico de Monterrey con Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y director de la Iniciativa por la Educación con Equidad y Calidad, una iniciativa que lanzamos desde el 2019 para asegurar que como Tecnológico Monterrey generáramos ideas, conocimiento, proyectos e impacto para ayudar a transformar la educación en nuestro país. Y más recientemente lanzamos la iniciativa junto con México Evalúa llamada Aprender Parejo, y el día de hoy la idea es conversar con Marco para conocer más la iniciativa y poder compartir con ustedes qué estamos haciendo desde el Tecnológico de Monterrey junto con gobiernos, organizaciones de sociedad civil para ayudar a transformar la educación en México. El futuro de un país, de una comunidad y de una persona depende de tener acceso a oportunidades educativas de calidad, y bueno, vamos a estar platicando un poquito sobre eso. Marco, muchas gracias por estar aquí y por la oportunidad de aprender un poco más sobre esta iniciativa. Aprender Parejo de alguna manera ya está generando diálogos, posibilidades, proyectos sobre el futuro de la educación en México. Platícanos un poquito en qué consiste. Pues mira, es un proyecto que surgió en 2023, pensando entre la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad y México Evalúa, que pues nuestro país tiene un montón de retos educativos y que había que poner sobre la mesa soluciones que pudieran combinar, por un lado, el uso de la evidencia, el ir a las comunidades educativas, hacer trabajo de campo, hacer investigación aplicada para ver cómo atendemos estos problemas, porque los dos problemas más graves que tiene México es una desigualdad en el acceso a la educación. De 100 chicas, chicos que empiezan la primaria, por ejemplo, solo 28 van a terminar la universidad. Y hay un problema muy serio de aprendizajes. Por ejemplo, 70% de los jóvenes mexicanos tienen un problema serio con las matemáticas. Más del 60% no comprenden lo que leen. Entonces, si nosotros dijimos, bueno, ¿cómo le podemos hacer para poder acercar soluciones al próximo gobierno federal que estaba por arrancar y los gobiernos de los estados para atender esta problemática? A mí me gusta mucho un marco, un framework que tiene el Instituto para el Futuro de la Educación sobre los retos que hay en educación, ¿no? Y obviamente hay veces que es un tema de acceso, que ahorita mencionaste, hay veces que es un tema de calidad, un tema de pertinencia, un tema de equidad, y un tema de alguna manera también de eficiencia, porque a veces pues, las necesidades son infinitas y los recursos son limitados. Te escucho aquí que hablaste sobre todo de temas de acceso, de equidad y de calidad. No sé si pudieras profundizar en algunos de estos de los primeros estudios, ¿qué información arroja la investigación que ya se ha hecho? Lo que hicimos fue aproximarnos a esta problemática a partir de 4 diferentes policy memos, uno centrado precisamente en esta parte de las trayectorias educativas incompletas, por qué los chicos, las chicas abandonan, sobre todo en la parte de prepa, en los primeros 2 años de prepa, perdemos más del La deserción es muy 30% alta. de los chicos. Y ahí encontramos, por ejemplo, que no es solamente una cuestión de dinero, sino que los jóvenes se desesperan porque sienten que la escuela no es para ellos, que no están aprendiendo, porque vienen acumulando deficiencias en sus aprendizajes de primaria, de secundaria, y conforme va avanzando su trayectoria educativa, se vuelven más complejos las cosas. Dicen, no, la escuela no es para mí, y la tiran. Derivado de ese primer estudio, empezamos a aprovechar lo que hemos venido trabajando ya con diversos gobiernos de los estados. Con mucho orgullo te puedo platicar que desde la iniciativa llevamos más de 900,000 pruebas que se han aplicado a los jóvenes precisamente de la media superior de diferentes entidades, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, pero sobre todo a partir de estas evaluaciones para ver qué dejaron o qué dejaron de aprender o qué aprendieron en matemáticas, en ciencias, en la parte de comprensión lectora, trabajar con los cuerpos de los docentes para poder hacer estrategias y ir atendiendo estas problemáticas. De hecho, de ahí derivó, te acordarás, este otro proyecto que estamos trabajando ya también desde el verano de 2021, las tutorías,
con el talento de los jóvenes universitarios del TEC de Monterrey, TEC Milenio, y haciendo alianza también con universidades públicas, la Universidad de Guadalajara. Llevamos con 5,500 de nuestros estudiantes tutorías a más de 22,000 estudiantes de prepas públicas. Entonces, todo con la idea de decir, mira, necesitamos mejorar los aprendizajes, porque no es solamente ir a la escuela, sino lograr, por un lado, aprender y justo de ahí conectamos al siguiente policy memo, que es hacerlo en condiciones que propicien el aprendizaje. No es posible, aquí a veces podemos pensar que todo el mundo tiene una computadora o internet y no es el caso de la mayoría de las escuelas de nuestro país. Lamentablemente, por ejemplo, 40% de las escuelas públicas tienen algún problema, ya sea de electricidad, de falta de agua. Cuando vemos la cuestión de computadoras o de acceso al internet, pues el drama es mayor porque solamente en el caso, por ejemplo, de la media superior, solo el 40% de los planteles públicos tiene acceso a esta tecnología, el resto no. Entonces, justo cuando estamos pensando en las habilidades del siglo XXI y demás, y no tenemos lo básico, que es la parte de matemáticas y comprender lo que leemos, y además no tenemos el acceso a la tecnología, o sea, hoy se habla de la inteligencia artificial y demás, pues, ¿cuál? Si no tenemos ni computadora. Entonces, justo analizamos en este segundo policy memo, a ver, ¿cuáles son las características de cómo están nuestras escuelas? ¿Los programas que ha hecho el gobierno están funcionando? No, se necesitan transparentar, se necesita evitar problemas de corrupción y mejorar la eficiencia del uso de los recursos para lograr condiciones a favor del aprendizaje. Y de ahí lo conectamos al tercer rubro de nuestro proyecto, que es entender cuáles son las habilidades del siglo XXI, cómo hay una brecha lamentablemente entre lo que los jóvenes están aprendiendo y lo que allá afuera el mundo del trabajo requiere. Por ejemplo, 54% de las vacantes que hay en nuestro país, nos dice la gente de recursos humanos en México que no las pueden cubrir porque la gente no tiene la preparación, los conocimientos y habilidades que se requieren para eso. Y 3 de cada 10 jóvenes están trabajando en algo que no tiene nada que ver con lo que ellos estudiaron. ¿Qué hacemos al respecto? Justo como hemos estado trabajando con gobiernos para decir cómo cerramos esta brecha, Nuevo León está haciendo mucho, por ejemplo, énfasis en esta parte, Guanajuato también está haciendo ese esfuerzo, recientemente estamos trabajando ahorita con Oaxaca y Veracruz por el interoceánico, el proyecto del interoceánico, pues trae muchas expectativas que también van a beneficiarse del nearshoring y nuevas inversiones, pero traemos un problema otra vez serio de la formación de los jóvenes para que estas oportunidades que se generen sí puedan darles oportunidad de trabajar, de transformar sus vidas y transitar exitosamente al mundo laboral. Y finalmente, el último policy memo lo que busca es decir, oye, a ver, tenemos un problema de coordinación entre gobiernos de los estados y el gobierno federal. ¿Cómo mejoramos la gobernanza del sistema educativo para hacer políticas más eficaces para hacer equidad en el acceso y lograr la calidad de los aprendizajes? Y sobre todo también un tema muy relevante, Juan Pablo, que es cómo provocamos a la gente que nos ve para que sean aliados a favor de cambiar la educación. Tenemos un problema muy serio de que a pesar de los niveles altos de problemas del sistema educativo, cuando hacemos diferentes encuestas que hemos levantado a la opinión pública entre papás y mamás, por ejemplo, que llevan a sus hijos a escuelas públicas, tenemos que 80% de ellos están satisfechos con los servicios educativos que reciben, a pesar de que ellos mismos más del 50% nos está diciendo es que hubo afectaciones de la pandemia y las escuelas no están haciendo nada para corregirlo. Entonces, si tenemos una sociedad poco exigente a favor de mejor equidad educativa y mejores aprendizajes, difícilmente se puede cambiar este panorama. Muchos temas que quisiera ir tocando, Marco, pero a lo mejor uno por uno aquí algunas notas. Quisiera a lo mejor profundizar un poquito más en esto último que mencionas, ya es una conversación que tú y yo hemos tenido mucho, porque como bien dices, si como sociedad, más allá ahorita de gobierno, escuelas, profesores, no le damos importancia a la educación y no tenemos la visión de exigencia de no solo acceso,
que a lo mejor, oye, pues yo no fui a la escuela, mi hijo ahora sí va, pues con eso es suficiente. Si una percepción realmente de calidad y de pertinencia para que la educación sirva para abrir esas puertas profesionales y personales ahora en el siglo XXI, creo que va a ser difícil avanzar. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿O qué hemos Mira, pensado al respecto? es un tema súper complejo porque, por un lado, platicando con expertos de opinión pública, con periodistas que se interesan en el tema educativo, me dicen, mira, Marco, la gente no le gusta escuchar las malas noticias. Como que trata de ponerlas debajo El tapete, sí, del tapete y desaparecerlo. Y al mismo tiempo yo defiendo el derecho de acercarle a las personas la realidad. ajá, México tiene que aprender a hablarse las netas. De decir, miren, pues sí, sí tenemos un problema. Y no solamente nos vamos a sentar a llorar, sino qué no es vamos a fácil. hacer para poder entender que la educación es un derecho, no es una dádiva, no nos la dan porque son buena onda, está en la Constitución y se tiene que defender. Te tienen que defender no solamente el acceder y calentar el asiento en una aula, sino poder aprender para transformar tu vida, para que cuando vayas creciendo, uno, puedas integrarte a trabajar de manera exitosa y que cuando vengan estos cambios tecnológicos que siguen produciéndose, no tengas miedo, tengas las herramientas para decir, mira, sigo yo aprendiendo y voy a adaptarme y voy a poder lograr a partir de la educación movilidad social. Si hay un tema que le falta a nuestro país para atender de manera eficaz el problema de la pobreza y el problema de la desigualdad, es que la educación sea en verdad esa escalera de Esa acceso social plataforma que para... todavía no hemos logrado. Otro tema que mencionaste es lo que se requiere el día de hoy, tanto en la parte personal como profesional, pues es distinto a lo que se requería hace 10 años o 20 años, pero por otro lado va a seguir cambiando en el futuro. ¿Cuáles hemos identificado son esas competencias o capacidades requeridas en el siglo XXI? Mira, por un lado, pensamiento crítico, el tener capacidad de resolver problemas, el tener capacidad de trabajar en equipo. Tú no escoges con quién trabajas. Tienes que aprender a adaptarte con el que esté al lado para poder resolver problemas sociales, para poder entender cómo contribuir a tu comunidad para tener un mejor país. Eso implica esta capacidad de aprender a aprender, de que uno nunca deja de aprender. Y entonces van cambiando las cosas, pero uno tiene esa capacidad de comprender lo que lee, aplicar estas nuevas herramientas para poder encontrar estas soluciones. Y un tema nodal, y nos lo han dicho mucho la gente de recursos humanos de distintas empresas, un reto importante entre los jóvenes es que no se desesperen, desarrollar resiliencia, Sí, porque a la primera de cambios pasa algún problema, se se desesperan, tiran la frustran. toalla. Eso no puede ser así. Y eso implica para nosotros como profesores entender que el ámbito socioemocional del bienestar de nuestros alumnos es fundamental para lograr su aprendizaje. Y que cuando estamos en el aula tenemos que estar encontrando la manera de, sí, por supuesto que hay conocimientos específicos de cada una de nuestras materias, pero cómo logramos desarrollar estas competencias que le van a servir a transformar la vida de nuestros estudiantes y sobre todo, insisto, poder también provocar en ellos esta responsabilidad social que se debe de tener. Hoy el gobierno, por ejemplo, habla de un bienestar compartido. Yo abrazo esa idea. Justo sí necesitamos entender que en esta sociedad, quienes tienen el privilegio de tener oportunidades educativas son los primeros responsables de multiplicar estas oportunidades para el resto de la sociedad. Y por eso es tan importante aprovechar el desarrollo de estas habilidades para resolver los múltiples problemas que la sociedad enfrenta, pero que sí, lo básico, que es comprender lo que leemos, tener lo mínimo de matemáticas y pensamiento científico, el desarrollo de estas otras habilidades más complejas es muy difícil. Hemos tenido la oportunidad de conversar con diferentes autoridades federales en estos años y recientemente y estatales y viéndolo con mucha empatía, ¿no? Cuando ves, oye, pues son decenas de millones de alumnos, cientos de miles de profesores, Ujú. miles de escuelas, retos de infraestructura, no acceso a tecnología, rezagos educativos históricos y súmale la pandemia. Y en un entorno complejo y sistémico, ¿por dónde empezar? O sea, ¿cuál pudiera ser como un camino, una visión?
de arranque y a lo mejor de largo plazo, porque creo que las soluciones del sistema educativo no van a ser en un solo sexenio, ¿no? Mira, creo que lo más importante es entender el usar la evidencia para guiar las decisiones de la política educativa. Tienes pocos recursos, un montón de problemas y tienes que establecer una serie de prioridades. Y no quiere decir que vas a ser un tecnócrata sin sensibilidad Visión. social. Tienes que ir a ver las comunidades educativas, ver qué te dicen los maestros, cómo están percibiendo los niños, niñas, los jóvenes, lo que están aprendiendo y demás. Y eso te enriquece tu visión de política educativa. Pero si hacemos políticas solo con la buena intención o con la ocurrencia o solo buscando dividendos políticos, no va a haber forma de que cambiemos la realidad tan lastimosa que tiene hoy el sistema educativo mexicano. Tenemos hoy un problema serio porque desde los más chiquitos, desde la primera infancia, el sistema educativo, a pesar de que lo pone en la Constitución, dice, es derecho de los niños y niñas mexicanos, bueno, pues la gran mayoría está fuera de los servicios de primera infancia que provee el sistema educativo. En preescolar tampoco hemos logrado la cobertura universal. En primaria la hemos logrado, pero no están aprendiendo. Lo mismo pasa en secundaria, que estamos casi en la cobertura universal, pero un problema serio de aprendizaje. En la media superior traemos dos broncas. Los chavos en el brinco perdemos un número importante. Y la deserción de los dos primeros. Y en educación superior, ahí está un problemón porque hay una desigualdad de acceso y hay una falta de pertinencia de lo que se necesita estudiar y lo de que allá afuera se requiere. Entonces, sí, el sistema obviamente es complejo, involucra más de 32 millones de personas entre estudiantes y profesores, pero sí me parece la importancia de empezar a guiar las decisiones con base insisto, la evidencia y sí ser muy realista. Porque va a haber también restricciones obviamente políticas, legales, presupuestales, y por lo mismo uno tiene que aprender a escuchar a las comunidades, abrazar lo políticamente no correcto. Porque muchas veces lo más fácil como autoridad es no querer moverle para que la ola siga ahí y pues no tenga yo problemas políticos. Pero así no vamos a lograr transformar la vida de las personas. Oye, Marco, más allá de las conclusiones en el tema que son bien relevantes, para la comunidad del TEC, platícales un poco cómo funciona la iniciativa, cuántos colegas trabajan, qué estamos haciendo para que se puedan imaginar cuál es la actividad que se hace para poder generar estas propuestas. Pues mira, somos un grupo pequeño, somos 10 personas. De diferentes edades. Tenemos el sector senior, que varios hemos sido funcionarios públicos o funcionarios en organismos internacionales y pues sí estamos en la academia, pero siempre buscando combinar la parte de la investigación con la parte aplicada. Y luego tenemos un grupo de jóvenes, varios de ellos exalumnos de nuestra institución, que se involucraron a partir pues, del interés por lo público, del ir viendo cómo aplicar los conocimientos que desarrollaron en el aula para poder aproximarse y atender estos problemas. Y siempre estamos buscando aliados, ¿no? Para el proyecto, por ejemplo, de las tutorías, es un proyecto muy bonito que hemos logrado combinar el apoyo, por ejemplo, de nuestros colegas de Prepatec, nuestros colegas de Life, nuestros colegas de Servicio Social. O sea, hay un montón de áreas del TEC que están involucradas, que hacen posible, o sea, no podemos movilizar a 4,500 de nuestros estudiantes sin el esfuerzo de todas estas personas en los diferentes campus. Tenemos, por ejemplo, colegas de otras escuelas o de la misma escuela de gobierno y de ciencias sociales que también se han interesado en los temas educativos y con los cuales estamos haciendo ciertas investigaciones. La gente de relaciones con gobierno que nos ayuda también a abrir puertas con ciertas autoridades y lograr ir con la autoridad despertando el interés, bajando la guardia, porque a veces
con nuestro grupo educativo hay como, por un lado, respeto y sospecha, ¿no? Porque, son los del TEC, pero cuando empiezan a ver, decir, oye, pues somos los del TEC y aquí traemos propuestas para ayudar socialmente, o sea, queremos contribuir a la resolución de problemas, abren la puerta y hemos empezado a ver la cooperación con autoridades de todos los partidos políticos, no solamente de un color o de otro, y cuando empiezas a mostrarles que hay resultados, como que eso ha hecho que genere un círculo virtuoso. Y para nosotros el reto es ir sumando a más actores de nuestra comunidad, porque el tamaño de los problemas que tenemos afuera es enorme y pues sí necesitamos más talento de las diferentes escuelas de ingeniería, de negocios, la parte de los colegas, por ejemplo, con salud, que tiene una vertiente, la educación en el ámbito de salud importantísimo y demás. Y pues todavía estamos ahí tocando puertas, con los colegas de Tech Milenio estamos haciendo también cosas, o sea, aprender a crear comunidad, a aprovechar la fortaleza de nuestra institución, de nuestro sistema educativo TEC, para poder ir contribuyendo a las comunidades de nuestro país. Yo trato de hablar pues de que es muy importante ver el futuro con esperanza, porque si no, ni siquiera hay intención de cambio. ¿Qué te da a ti esperanza? A mí me da esperanza por ejemplo, cuando cada semestre hacemos nuestra ceremonia en aprendizajes para todos, el programa de tutorías, y suben un representante de los alumnos de las escuelas públicas y de nuestros alumnos. Escucharlos hablar de lo que fue recibir la tutoría o de aprender a dar la tutoría y ver, escuchar de viva voz que se puede transformar la vida de una persona. Cuando vas y de repente empiezas a trabajar con los profesores de las escuelas públicas a partir de las evaluaciones, y al principio son diálogos ríspidos, o sea, no, pero y empiezas a decir, no, a ver, espéreme, aquí estamos para ayudar. A ver, profe, en serio, no vamos a aprender nada del colega de cómo enseñar más claro tal concepto de mate. Entonces bajan la guardia y empezar a ver cómo hay comunidades educativas que se están ayudando para mejorar el aprendizaje de los chicos y las chicas. A mí eso me da esperanza, o sea, el entender que hay mucho por hacer, pero que no nos vamos a resignar. O sea, yo estoy convencido es tan importante el tema que hay que encontrar. O sea, que todo chico tiene derecho en nuestro país a aprender parejo. Por eso le llamamos aprender parejo. Porque no es aceptable que el código postal en el que uno viva determine el tipo de oportunidades educativas. Eso no es aceptable en nuestro país. Pues muchas gracias, Marco. ¿Algún mensaje de cierre sobre el futuro de la educación en México, de la política pública en educación para la comunidad? Sí, me parece que hay muchos retos por delante, sin duda alguna, pero no nos podemos resignar o solamente quejar. Hay que actuar y para eso necesitamos sumar más talento. Están las puertas abiertas, estamos siempre dispuestos a aprender del otro. Hay colegas y estudiantes que nos han enseñado cosas que no sabíamos cómo atenderlo, y justo el multiplicar oportunidades educativas para los demás significa que necesitamos sumar esfuerzos. Los retos del futuro solo se pueden resolver a partir de atender precisamente las necesidades del presente. Pues por mi parte, agradecerte este tiempo, felicitarte a ti y al equipo por estos años de trabajo de la iniciativa. Creo que este tipo de esfuerzos desde el Tecnológico de Monterrey, de crear estos equipos y estos espacios en donde se haga investigación aplicada, donde se genere esta evidencia, este conocimiento, pero que no se quede nada más en papers, sino que se acerque a los tomadores de decisión, sean gobiernos, sean empresas, sean organizaciones de la sociedad civil, y que ayuden a transformar realidades en comunidades y vidas, porque son vidas específicas y tangibles las que se transforman a través de la educación. A mí me llena de esperanza, es algo que disfruto mucho, y bueno, por eso quisimos crear esta pequeña conversatorio para que muchos de ustedes lo conozcan y se sumen a este tipo de esfuerzos, en particular de la Iniciativa por la Educación con Equidad y Calidad, y los esfuerzos como Aprender Parejo. Marco, muchas gracias. Muchísimas gracias.